Espacio subacromial en condiciones normales mide aproximadamente 1.5 a 2 centímetros y contiene una bolsa que se denomina bursa que protege y lubrica los tendones para su libre movilidad. La disminución en ese espacio y la inflación de la bursa contiene y afecta la libertad con la cual trabajan los tendones del manguito rotador. Ahora les vamos a explicar la maniobra del arco doloroso, que consiste en la abducción activa del brazo. El dolor aparece alrededor de los 60-90 grados de abducción y desaparece al superar los 120 grados. También se ha utilizado para explorar el tendón del supraespinoso. La maniobra del Impingement Denier, que consiste en la elevación pasiva del brazo en abducción, flexión y rotación interna, mientras el explorador mantiene bloqueada la movilidad de la escápula. El dolor aparece cuando existe conflicto anterosuperior en el espacio subacromial. Maniobra de Hawkins-Kennedy. Para realizar esta maniobra, el explorador se sitúa de cara al paciente. Le coloca el brazo en flexión de 90 grados con el codo en flexión de 90 grados y realiza una rotación interna del hombro bajando el antebrazo. El descenso pasivo del antebrazo provoca dolor cuando existe conflicto anterosuperior o anterointerno. Junto con la maniobra de Denier es la maniobra de exploración del síndrome subacromial más evaluada en los diferentes estudios. Para realizar esta maniobra, el paciente coloca la mano del lado explorando sobre el hombro contralateral y eleva activamente el codo contra la resistencia de la mano del explorador sin elevar el hombro. Provoca dolor cuando existe conflicto anterointerno. Ha sido menos estudiada que las anteriores. Maniobras de exploración del tendón supraespinoso. Este tendón nos va a ayudar a estabilizar, sujetar y mover la articulación del hombro. El músculo supraespinoso tiene una inserción en el tubérculo mayor del húmero y su origen se da en la fosa supraespinosa de la escápula. Su acción es abducción del brazo, estabilización de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. El examinador se sitúa frente al paciente y coloca los brazos de este en 90 grados de abducción, 30 grados de flexión anterior y en rotación interna con el pulgar hacia abajo para posteriormente empujar el brazo hacia abajo mientras el paciente intenta mantener la posición inicial. Si se produce dolor, indica tendinitis. Si el brazo cae por debilidad, puede tratarse de una ruptura supraespinosa. Signo del brazo caído. El paciente se coloca en sedentación y realiza una abducción de 120 grados, con el antebrazo en extensión manteniendo en esta postura la extremidad superior para luego bajarla lentamente. El explorador también puede realizar en esta posición una presión contra la abducción y valorar la resistencia que opone el paciente. Maniobras de la exploración del tendón infraespinoso. Este tendón nos va a permitir que el músculo se inserte en la cara posteroexterna del tubérculo mayor del húmero. El músculo infraespinoso se origina en la fosa infraespinosa de la escápula y se inserta en el tubérculo mayor del húmero. Maniobra de Pate. Consiste en evaluar la fuerza de la rotación externa. El paciente eleva el brazo en abducción de 90 grados, con el codo en flexión de 90 grados, e intenta hacer una rotación externa contra la resistencia del explorador. Esto nos puede dar un diagnóstico de tendinitis del infraespinoso. Prueba del infraespinoso, rotación externa contra resistencia. El paciente se coloca en sedestación o bipedestación con el brazo pegado al cuerpo, el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo con una rotación neutra, y se le pide que realice una rotación externa contra resistencia, tomando como resultado positivo para la aparición del dolor. Maniobras de exploración del tendón subescapular. Este nos ayuda a que el músculo subescapular se inserte correctamente con el húmero. El músculo subescapular tiene un origen en la fosa subescapular de la escápula y una inserción en el tubérculo menor del húmero, teniendo una acción de rotación interna en el brazo. Signo de Napoleón. Evalúa la capacidad del paciente para mantener la palma de la mano pegada al abdomen mientras se coloca el codo en posición anterior al plano de la escápula. Se puede realizar en sedestación o bipedestación. Una diferencia entre el hombro sano y el lesionado durante esta prueba se puede indicar debilidad o rotura del subescapular. Maniobra de Herbert o Lehoff Test. Para realizar esta maniobra se requiere que el paciente sea capaz de realizar la rotación interna del hombro hasta poner
la mano sobre la espalda. Habitualmente, el paciente puede separar la mano en el plano dorsal. El explorador fuerza la rotación interna y suelta de repente la mano. Si existe rotura del subescapular, la mano golpea contra la espalda en un movimiento de portazo en la región dorsolumbar. Maniobras de la exploración del tendón de la porción larga del bíceps. Este músculo se origina en el tubúrculo supraglenoide. Se ubica dentro del espacio intracapsular. Tiene una función de aducción, rotación interna y aducción. Maniobra SPID. Para realizar esta maniobra, el examinador se sitúa enfrente del paciente y se opone a la antepulsión del brazo de este. Consiste en la flexión anterior con el hombro en rotación externa, el codo en extensión completa y la palma de la mano hacia arriba. El dolor y la falta de resistencia indican tenopatía. Maniobra de Eje-Garzón. Consiste en la supinación contra resistencia del antebrazo mientras se mantiene el hombro bloqueado y el codo pegado al tronco con una flexión de 180 grados. El dolor en la región bicipital indica una afectación del tendón del bíceps y o su vaina. Signo de Popeye. Es indicativo de una rotura de la porción larga del bíceps. Cuando el paciente realiza la flexión del codo contra resistencia en supinación, se verá cómo el vientre muscular se desplaza distalmente hacia el codo como una pelota al contraerse. Además, en los pacientes con ruptura de la porción larga del bíceps, al hacer la flexión del codo, el antebrazo no supinará, ya que este movimiento es dependiente del bíceps. La acción recaerá únicamente sobre el braquial anterior, que realiza una flexión en pronación. Esta maniobra también recibe el nombre de prueba de Hibber. Maniobras de exploración de inestabilidad glenohumeral. La articulación glenohumeral es una articulación sinovial que une extremidad superior al esqueleto axial. Inestabilidad anterior. Prueba de aprehensión, crank test. Para realizar esta maniobra, el paciente debe estar en sedestación o bipedestación. El explorador se sitúa atrás y le coge el brazo llevándolo a 90 grados de abducción y 90 grados de rotación externa. Con la otra mano, le sujeta el hombro con el pulgar por detrás y los dedos por delante. La prueba consiste en acentuar la rotación externa y la retropulsión con el pulgar, ejerciendo una fuerza en la cabeza humeral de atrás hacia adelante. Si esto provoca dolor o aprehensión, en el paciente indica una inestabilidad anterior crónica. Los dedos de la mano controlan el desplazamiento anterior, de modo que sirven de tope. Se debe terminar la maniobra llevando el brazo en rotación interna y flexión anterior.